Muy buenos días, es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta preciosa mañana de día miércoles 16 de diciembre. Vamos a tratar de establecer qué es lo que está pasando a nivel de, en este caso, Santa Catarina Pinula, específicamente con los accidentes de tránsito. ¿Han aumentado? Si es así, ¿cuáles son las causas? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué tipo de medidas son las que se toman en este tipo de casos tan lamentables como lo acontecido en el caso Gularte y Banús? Aprovechamos desde este espacio para mandar nuestras sentidas condolencias a la familia del señor Gularte por tan lamentable pérdida. Para poder analizar este caso hemos invitado esta mañana al señor Pablo Morales, él es director de la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula, y al licenciado Juan Rodolfo Pérez Trabanino, quien es abogado penalista y nos va a ayudar con el análisis de la parte más judicial. Muchas gracias por aceptar la invitación y empecemos primero por esos datos generales. Se habla mucho en los últimos días de un aumento en los accidentes de tránsito, señor Morales. ¿Es eso así, por lo menos en la jurisdicción que usted representa? Gracias, muy amable, muy buenos días. Primero que nada, pues gracias por la invitación. Como usted bien decía, es lamentable el hecho de los accidentes de tránsito, que más que accidentes, pues son conocidos como siniestros, ya que son evitables, es algo que se puede evitar. Y efectivamente pues se ha ido en aumento el índice de accidentes semanal, más o menos está entre 6 a 12 accidentes por semana, y estamos hablando de por lo menos 2 a 3 personas heridas también de forma semanal. Esto pues ha ido en aumento durante ciclistas que han tenido algún percance en carretera El Salvador. Estábamos revisando ayer estadísticas y aproximadamente han sido de 2 a 3 personas en bicicleta que han protagonizado o han estado en un accidente de tránsito. Lamentable pues es de que se pierdan vidas humanas. Tan solo el año pasado registramos aproximadamente entre 4 a 5 personas fallecidas sobre carretera El Salvador, ya sea que eran conductores de vehículos o algunos pues en su mayoría eran peatones que iban a cruzar la calle. Y en este caso pues de este año 2015 que se suscitó lo del ciclista que falleció en el kilómetro 13.2 de carretera El Salvador. Estábamos también revisando estadísticas y la mayoría de hechos pues son hombres los que protagonizan los accidentes de tránsito. Por lo regular son conductores de género masculino. ¿Entre qué edades, más o menos? 72% son género masculino y el 28% son género femenino. Más o menos el índice de edades está entre los 18 a los 27 años. Prácticamente son jóvenes los que conducen y protagonizan este tipo de accidentes. ¿Y las horas de incidencia y días tienen ustedes ese control también? Efectivamente se incrementa en un alto porcentaje de jueves a domingo. Los domingos incluso es cuando más accidentes hay, domingos en la madrugada, que fue de sábado en la noche para amanecer domingo, y sobre todo pues los horarios están entre las 12 de la noche hacia las 4 de la mañana. ¿Y eso tiene relación con el grado? Con el alcohol. Ajá. Efectivamente el alcohol es parte de las causas, muchas veces donde el conductor pues llevaba ingesta de alcohol. Lamentablemente le puedo decir, en Guatemala a nivel de la República tenemos demasiado problema con la legislación. Hoy por hoy tenemos una legislación ambigua, escueta, con grandes lagunas. La ley de reglamento de tránsito data del año 97 cuando se salió, y de esa fecha para acá han habido algunos cambios más de forma que de fondo, y pues la vía pública ha evolucionado, hemos crecido en el parque vehicular, la cantidad de conductores. ¿Ese crecimiento del parque vehicular tendría entonces también, digamos, alguna relación con ese aumento del número de accidentes, o hay otros factores que inciden en ese aumento? Mire, el factor que básicamente hace de que tengamos mayor cantidad de accidentes es el factor humano. Casi el 85% de un accidente es provocado por el factor humano. Le digo, la impericia del conductor, o en algunos momentos de que sea muy audaz, que trate de exceder los límites de velocidad. Y a pesar de que tenemos más cantidad de vehículos, pues cuando hay congestionamientos es cuando menos accidentes hay. Y los accidentes es cuando la vía pública está más libre, cuando son horas valle o son altas horas de la noche, donde da más oportunidad de correr. Y le decía lo de la legislación, ya que
lamentablemente en Guatemala hay leyes en algunos temas que sí hay leyes, sí hay legislación, pero no hay un ente o una institución que la haga valer. En este caso nosotros como institución, las PMTs a nivel nacional, pues somos una institución que sí hace valer las leyes, que sí las hace cumplir, pero estamos amarrados de manos en el hecho de que no hay legislación. Por ejemplo, en el tema de la alcoholemia no existe una tabla que nos diga cuál es el grado de alcohol permitido y a partir de cuántos grados ya usted está infringiendo la ley. No hay esa tabla, no existe en el reglamento de tránsito. Es decir, solamente tienen el aparato para medirlo, pero ya aplicar eso a una sanción por haber cometido una falta es lo que no existe. Prácticamente no se puede obligar al conductor a hacerse una prueba de alcoholemia porque la ley no lo estipula. Entonces, como le repito, hay muchas situaciones las cuales no están vigentes o no están contempladas en ley y que esto hace de que nosotros como institución pues nos veamos limitados en este caso. Exactamente. Ahora bien, señor Morales, ¿se ha tenido más control sobre la emisión de las licencias de conducir? Aparentemente, antes era muy fácil comprar una licencia de conducir. Ahora las personas tienen que pasar un examen teórico y práctico y aún así, pues usted nos estaba mencionando de que hay impericia por parte de los conductores. Esto que nos dice que no se está llevando un buen control sobre realmente las habilidades de los conductores. Mire, mi opinión muy personal, no como institución, siento que lo que ha pasado con las licencias ahora en día es que se ha convertido en de menos acceso porque ahora es más cara comprarla, pero que se sigue vendiendo, se sigue vendiendo. Y lamentablemente le digo que como instituciones a nosotros nos perjudica el hecho de que no se haga un buen proceso para la obtención de licencia, ya que al final lo que hacemos es llegar a tener malos conductores, conductores que no están capacitados, conductores que no están bien compenetrados en una buena formación y que al mismo tiempo lo que hace es que nos complica nuestro trabajo, nuestra Aparte labor. de aquellos que no tienen licencia, usted lo acaba de mencionar, Correcto, ¿verdad? Hay muchos casos que no tienen licencia o no tienen los recursos para renovarla, a veces ya sea por falta de recursos y otras veces por negligencia. Mire, la mayoría de casos es negligencia, la verdad es de que sí está barato lo que es la renovación del año para una licencia. Lamentablemente muchos conductores a veces no ven, no revisan sus documentos y es hasta que nosotros como autoridades les detenemos para revisar la licencia de conducir o tarjeta de circulación que se dan cuenta. Y lo último, antes de pasar a la parte específica del análisis del caso Gularte Banús, es la ley seca. Realmente, señor Morales, ¿ha tenido alguna incidencia positiva en la reducción de accidentes por alto consumo alcohólico? Fíjese que el hecho de que a la 1 de la mañana salgan de algunos centros los jóvenes o las personas que van a estos lugares, pues yo siento que ha representado en algún momento también mayor incidencia de accidentes, ya que pues salen muy de madrugada y eso hace de que no solo vayan bajo efectos de alcohol o a veces hasta otro tipo de sustancias, sino que también el hecho de salir de madrugada a la 1, 2 de la mañana, el sueño también pesa. Antes, en cambio, pues salían a las 5 de la mañana y era un poquito más de día. O ahora también lo que hacen es que empiezan más temprano. Exacto. Como la ley seca, digamos, la 1 es la hora límite, entonces lo que hacen es, si antes empezaban a las 10 de la noche, ahora empiezan a las 5 de la tarde. Y hay todavía algunos supermercados que venden las 24 horas licor. Entiendo que eso no está prohibido. Correcto, sí, la vía pública está prohibido, pero sí se necesita fortalecer, por ejemplo, la Policía Nacional Civil, a quien le compete el control sobre la venta de bebidas alcohólicas, para que ellos puedan tener mayor reacción y poder llegar a más lugares donde actualmente se da esa práctica. Sí hacemos el llamado nosotros, sobre todo al Ministerio de Gobernación, para que ellos, pues haya voluntad por parte de ellos para modificar, para mejorar lo que es el reglamento de tránsito, al Congreso de la República, para que también ellos conozcan lo que es la ley de tránsito, porque tiene que ser por medio de un acuerdo de parte del Congreso para que se pueda modificar, se pueda en algún momento volver a realizar un análisis. Se han hecho mesas técnicas desde hace 10 años, pero no ha existido la voluntad de poderla mejorar, ya que solo así vamos a poder evitar accidentes, salvar vidas y sobre todo pues hacer el llamado a todos los usuarios de la vía pública para que ellos en algún momento hagan su parte. Recordemos de que todos tenemos un papel muy importante dentro de la vía pública, tanto nosotros como autoridades, los usuarios, los peatones, los ciclistas, y hoy por hoy tenemos... Y los motoristas, que ahora ese ha sido un gran problema, ese enjambre de motocicletas que no conocen, no respetan ningún espacio por el cual pasar, sino que se movilizan
por donde sea. El problema es de que se ha convertido en una selva, la vía pública, una selva de concreto, como se le llama, y todos queremos ser el rey. Si hoy ando de motorista, yo quiero ser el rey, quiero ser quien pase, si ando de ciclista igual, si ando de peatón igual, y la ley no contempla, por ejemplo, sanciones a los peatones, y muchas veces es la imprudencia del peatón, de no usar una pasarela, no usar una banqueta, la que causa un accidente y sale perjudicado a veces el conductor. Vamos a pasar ahora al análisis específico de este caso, Juan Rodolfo, y es, bueno, aquí había como bastante tela que cortar. Las personas están indignadas en redes sociales porque se le ha dado una fianza de 300,000 quetzales, siendo que probablemente había peligro de fuga porque efectivamente él no paró en el lugar, el señor Banús no se detuvo a ver qué había pasado con el señor Gularte, sino que sale huyendo. Aparentemente se fue a esconder el vehículo también a otro lugar, y lo que preocupa, digamos, ahora es que esa prueba que se le pudo haber hecho del nivel de alcohol, pues ya pasados tantos días es muy difícil que se le pueda hacer. Entendería que por eso es que él argumenta que únicamente se tomó 2 cervezas, pero cuéntanos cuál es tu análisis de la situación. Buenos días, Carmen. Señor Morales, buenos días. Es un tema muy complejo de analizar porque también tiene un lado humano. Antes de entrar en el tema procesal estrictamente, tenemos que pensar que hay 2 familias, la familia del señor Gularte, que está sufriendo por su deceso, un deportista de alto nivel, un padre, un esposo, un hijo. Y por otro lado hay un joven de 23, 24 años que independientemente de las resultas del proceso va a estar marcado de por vida, porque independientemente de sus faltas, él no salió esa noche pensando que iba a matar a alguien. Sin embargo, sucedió. Y creo que hay que tener mucho cuidado y mucha mesura en analizar esto porque es un conflicto humano y al final es un tema legal, más allá de la condena moral que al final no tenemos ni solvencia moral ni legal para hacerla porque no somos jueces. Creo que los medios y las personas que opinamos tenemos que ser pues muy sensatos y con mucha medida de lo que vamos a decir al respecto. En cuanto al tema procesal, estrictamente, aquí hay un caso muy sencillo. El joven Banús ocasionó un accidente de tránsito que sus obligaciones puntuales eran, primero, parar en el lugar, brindarle auxilio a la víctima si le era posible, llamar a los bomberos o qué sé yo, brindar todo ese tipo de auxilio básico, quedarse en el lugar y por supuesto ser sujeto de una investigación penal, y él mismo en ese momento era un órgano de prueba, porque si es cierto o no que iba en estado de ebriedad, quien lo iba a determinar era una autoridad forense a través de un análisis de sangre, por ejemplo, que podía medir el nivel de alcoholemia. Es cierto lo que dice el señor Morales, en Guatemala no hay un reglamento que determine cuánto es lícito y cuánto es ilícito, pero en los procesos penales lo que se utiliza son los dictámenes de expertos del INASIF, quienes dicen que después de algunos gramos de alcohol en la sangre, pues una persona ya no puede tener los reflejos suficientes para manejar coordinadamente. Si no estoy mal, creo que es el equivalente arriba de 3 unidades, o sea, de 3 tragos, una persona ya podría salir con problemas legales en caso de tener un accidente. Lo que sucede aquí es que cuando él huye, descompone el proceso penal. Y entonces se ocasiona a él en su propio perjuicio esta serie de problemas. Primero evidenció ánimo de fuga. Es evidente, aquí ya la juez no podía reinterpretar otra cosa, él huyó. Sí. Y además, al esconder el vehículo en otro lugar, está evidenciando ánimo de obstruir la investigación penal. Y al abstraerse él mismo también de la investigación, al huir, de ser, como dije en un momento, órgano de prueba. Esas circunstancias, además de lo que establece el artículo 364 bis del Código Procesal Penal, que habla que en los hechos de tránsito es obligada la medida sustitutiva, el arresto domiciliario, salvo en cuatro casos. Primero, cuando el conductor vaya ebrio en estado pues, de alguna droga. En este caso no se ha podido probar aún. No quiere decir que no se pueda probar en el camino aún y cuando él ya no pueda ser sujeto a una investigación penal en su cuerpo. 2, cuando tenga la licencia vencida. 3, cuando huya del lugar. Y 4, cuando no preste auxilio a la víctima en estado pudiendo hacerlo. O sea que se dan prácticamente los 4. Uno estaría pendiente de investigación. Digamos que se dan los 6 porque se evidencia peligro de fuga y obstrucción a la investigación al haber huido del lugar y escondido el vehículo. No se puede evidenciar en ese momento si iba o no bajo efectos del alcohol, pero los otros 3 sí los cumple. Por lo tanto, la juez, independientemente de su criterio garantista en el proceso, no podía otorgar una medida sustitutiva porque le
no le era dado hacerlo. El principio de imperatividad del derecho penal es clarísimo, él tenía que cumplir lo que decía la ley. Y eso ni siquiera cuando la viuda del señor Gularte haya podido decir, miren, no quiero que se quede en prisión o no me interesa. Es decir, ¿esa opinión de un familiar no cuenta delante del juez o sí? Absolutamente, no cuenta. Y no cuenta porque aún y cuando la viuda es querellante adhesiva, es una parte del proceso únicamente. También estaba el Ministerio Público y entiendo que el Ministerio Público sí solicitó una prisión preventiva, que era lo que la ley decía. Pero la juez está obligada, es una juez de derecho y está obligada a cumplir la ley. Y la ley claramente excluía, en este caso, la posibilidad de una medida sustitutiva porque él cumplió con todas las excepciones para el otorgamiento. Y aun cuando se llegara a determinar, por ejemplo, este homicidio culposo y pudiera haber una sentencia, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando? Y si esto es conmutable o no es conmutable, o se puede pagar, no sé, alguna otra medida sustitutiva. Okay. Bien, partamos de que en ese momento él está libre bajo fianza, bajo una causa económica, arresto domiciliario y alguna otra medida sustitutiva que le pusieron. Eso puede revertirse en el camino si el Ministerio Público apela la resolución. En este caso, la esposa, como querellante adhesiva, no puede apelar porque ya consintió la medida, incluso ella se manifestó a favor en la audiencia de primera declaración. El Ministerio Público debe de apelar esta medida sustitutiva porque fue una medida lamentablemente ilegal y de no impugnarlo se convertiría en corresponsable de una resolución que es ilegal. La sentencia puede variar. Si la investigación no es profunda y no le entra al hecho si iba o no bajo estado de ebriedad, sí, él podría ser condenado por un delito culposo, un homicidio culposo, y tiene una pena máxima hasta de 5 años, la cual puede ser conmutable de un rango de 5 quetzales a 100 quetzales diarios. Más o menos en cuentas finales. Si él fuera condenado a 5 quetzales, a 5 años y conmutado a 5 quetzales diarios, estaría pagando entre 9.500 a 10.000 quetzales de multa, y si lo es a 100 quetzales, son más o menos 160.000 quetzales. ¿Y no hay ningún tipo de indemnización en este caso para la familia de la víctima? Por supuesto que sí. Eso sin perjuicio de la reparación digna a la víctima. En este tipo de casos, generalmente lo que se busca es una negociación y resarcir pecuniariamente a las víctimas, a los agraviados. Ahora, para concluir, si la investigación sí logra evidenciar que él iba bajo efectos de alcohol, que ojo, la prueba principal hubiese sido un estudio de alcoholemia en su sangre, pero no es la única. Porque de hecho ya se empiezan a revelarse en unas redes sociales testigos que lo vieron en una discoteca saliendo a la 1:00 de la mañana, luego un after party que salió a las 6 de la mañana. Yo creo que el Ministerio Público podría armar un caso, una investigación más profunda, y puede evidenciar que él iba bajo efectos de alcohol, si es que eso era el caso. Claro. Entonces, si eso se evidencia, él podría ser condenado por homicidio culposo, pero con un agravante, por el hecho de ir conduciendo bajo estado alcohólico, lo cual duplica la pena. Ahí ya no es conmutable. Ahí sí tiene que purgar en una cárcel. Así es. Bajo esa óptica ya no sería conmutable la pena, y por supuesto que toda consecuencia delictiva tiene aparejado un delito, una consecuencia patrimonial, valga la redundancia, y sí, tendría que reparar dignamente a la familia, y los criterios para establecer los montos también son técnicos. Al final estos son matemáticas. Por ejemplo, él tenía una hija de 8 años. La hija de 8 años requiere para subsistencia de aquí a que tenga mayoría de edad mensualmente tanto, al año tanto, en concepto de renta, alimentos, colegios, salud, vestido, etcétera. Y creo que desde esa perspectiva puede montarse una cifra, y me imagino que esa es la cantidad que al final tendrá que pagar hasta determinado tiempo. Si fuera condenado en el proceso, bien podría ser también que este asunto se negocie con la familia, que la familia se retire como querellante, decía el caso, al ser debidamente indemnizada, y él se quede en el proceso, incluso a través de un procedimiento abreviado que lo condene, pero que pueda negociar la pena con el Ministerio Público y el juzgador para que sea conmutable y él poder estar libre. Ya para cerrar esto en escasos segundos, señor Morales, lo que la familia decía era que lo que ellos querían era que esto sentara un precedente y que las personas pues tuvieran más cuidado, fueran más reflexivas para no cometer este tipo de errores tan lamentables. Sin embargo, se recibe la noticia de que la Policía Municipal de Tránsito va a reducir a un 50% las multas. ¿Esto también no estaría contribuyendo a que finalmente no se aprenda sobre la responsabilidad que significa estar ante el volante? Muy brevemente, por favor.
No hay problema. Fíjese que lo del 50% hay que aclarar que es solo en la ciudad de Guatemala con EMETRA. Las demás policías municipales de tránsito no tenemos ningún tipo de disposición de esa manera. Y efectivamente lo que usted dice, cuando las multas no se endurecen y no se hacen cumplir, no causan el efecto, sobre todo en el adulto, porque al niño todavía se le puede educar, se le puede formar, pero al conductor adulto que ya tenemos una mala práctica detrás de un volante, es bien difícil poderle educar, poderle llevar a tener una mejor cultura vial. Únicamente son las multas las que a veces endurecen, y es lo que le decía, hay que modificar el reglamento, hay que modificar la ley y hay que endurecer las sanciones para que de esa manera podamos tener una vía pública más ordenada y que los conductores puedan aprender. Gracias, señor Morales. Gracias, Juan Rodolfo, por habernos acompañado y darnos tus opiniones respecto al caso a nuestro público televidente e invitarle para que pueda celebrar estas fiestas de fin de año tranquilo, por el bien de su familia y también por el bien de otras familias que merecen pasar estas fiestas en paz y en unidad. Sin más, volvemos ahora a la mesa principal, nuevamente con Pietro y con Mario, para ver qué más tienen esta mañana para todos nosotros. Adelante.